Con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado en el libro de los Números, en el capítulo 12, los primeros versículos. María y Aarón hablaron contra Moisés, empezaron a murmurar. Y Dios le molestó mucho, se enfadó. ¿Por qué? Dice: el Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. Más sufrido, más humilde. Aquí tienen ustedes, queridos hermanos, esta descripción que hace el autor sagrado sobre la persona de Moisés. El hombre más sufrido. Si quieren ustedes saber cómo pueden actuar para lograr hacer el bien, que Dios les escuche siempre y que Dios les conceda todo lo que ustedes le piden, es ponerse en esta actitud en la que tiene Moisés, a hacer el bien, a pesar de todas las oposiciones, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las tentaciones, soportando toda contradicción, haciendo como Moisés, siendo el hombre más sufrido de la tierra. Ciertamente, si queremos hacer el bien, tenemos que sufrir. Sufrir oposición de los que no entienden lo que nosotros queremos hacer, sufrir la oposición de los que se oponen a lo que nosotros queremos hacer, sufrir las incomprensiones, las maledicencias, las malas lenguas que siempre critican todo. Hay personas que les gusta siempre criticar. Ellos creen que
diciendo siempre cosas contrarias y criticando las cosas, se dan importancia, como que supieran más. Y no se dan cuenta que es tan fácil hablar, pero sin embargo el bien hay que trabajar y hay que sufrir y hay que esforzarse. Ellos no están dispuestos a esforzarse en nada y sin embargo todo lo critican, todo lo dicen. Y hay quien se opone por ignorancia, por maldad. Ante todas esas oposiciones, dificultades, el que no se desanima en hacer el bien, el que a pesar de todo sigue haciendo el bien, aunque hablen y critiquen en contra de él, el que cuando hay alguien que se opone sabe superar esa oposición, eso fue el santo cura de Ars. Hoy, ¿saben ustedes qué día es hoy? Hoy es el día del párroco. Así es que tienen que felicitar a su párroco, que no soy yo, por cierto. Porque hoy es el día de los párrocos. Hoy es el día de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Como saben, él llegó a un pueblo pequeñito, 300 habitantes, donde nadie iba a misa, 4 o 5 personas y nada más. Y a base de mucha oración, a base de mucho hacer el bien, y sobre todo, en un pueblo de 300 habitantes, había 40 tabernas, 40 para 300. Así que había en cada esquina una taberna, cada casa casi una taberna, y allí iban a beber, allí iban a criticar de los demás, a hacer y pasar el tiempo diciendo disparates y tonterías. Y a base de oración, en cuanto que él empezó allí a orar y empezó allí a pedir para que se cerraran esas tabernas, para que la gente acudiera a la iglesia, empezaron las críticas contra él. Y simplemente, siendo un hombre sufrido, soportando esa maledicencia como Moisés, la crítica de Aarón y de Miriam, entonces superó, venció y logró ir ganándolos a todos hasta que todos los llevó a la iglesia, a que cumplieran con Dios, hicieran el bien. Muchas más cosas tendría que hablar de el santo cura de Ars, solamente que el tiempo no lo da. Vean ustedes que para hacer el bien hay otra cosa. Lo primero es ser sufrido, soportar las contradicciones, aguantar las críticas y seguir haciendo el bien, no desanimarse a pesar de todo. Y aunque tú veas que la cosa es muy difícil, miren hoy lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Jesús se quedó solo en el monte. Ya había echado a la gente a que se fuera a descansar a sus casas y demás. Había mandado a los apóstoles que se fueran en la barca hacia la otra orilla del lago. Y después él de mañana, muy de mañana, se fue hacia los apóstoles, caminando sobre el agua. Al verlos ellos se asustaron, empezaron a gritar. Y dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Por eso, el que quiere hacer el bien tiene que superar todos los miedos. El miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a las tentaciones, al demonio, etc. O sea, hacer el bien es para valientes. Por eso, si ustedes se dan cuenta de una cosa, y esto es tan sencillo como esto que les voy a decir ahora, es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Hacer el bien hay que hacerlo completo. El mal, cualquier cosa, puede tener un defecto y ya está mal hecho. Si tenemos un carro, para que funcione, todo tiene que estar bien. La parte eléctrica, la parte mecánica, la parte de la amortiguación, las ruedas, todo tiene que estar bien. Si tienes una rueda pinchada, el coche, el motor estará muy bien, pero no puedes caminar con él. Si le falta gasolina, combustible, el motor estará bien, las ruedas estarán bien, pero no puedes caminar. Si no tiene batería, pues tampoco puedes.
Vean que tiene muchas partes un vehículo, pero sin embargo, basta con que le falle una, ya no funciona. El mal es más fácil que el bien. Por eso tantas veces hacemos cosas y vemos que lo hicimos mal, porque nos falló una parte, nos falló otra, lo hicimos aquí con un defecto, allá con otro. Pero sin embargo, el bien tiene mucho más mérito que maldad, el mal. Y Jesús les dice, no tengáis miedo, soy yo. Ánimo. Por eso, para hacer el bien hay que ser una persona animosa y valiente. No echarnos atrás cuando tenemos dificultades, porque si seguimos haciéndolo, aunque tengamos la oposición de uno, las tentaciones, la debilidad, los fallos y demás, el bien después tiene mucho mérito. Y San Pedro se atreve a decirle, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Qué valiente fue Pedro. Ve al Señor caminar sobre el agua y dice, pues yo también quiero hacerlo, igual que tú. Cuando nosotros miramos al Señor, miremos al Señor de los milagros, miramos a la Santísima Virgen, que tanto nos ama, que tanto bien nos hace, sentimos el deseo de hacer igual, de ser iguales. Por eso San Pedro, mándame ir a ti, caminar sobre el agua como tú lo haces. Si eres tú, yo quiero hacer lo mismo que tú. Tendamos a hacer el bien como el Señor lo hace. No nos quedemos con unos deseos pequeñitos, con unos deseos simplemente de no hacer el mal. Hay algunos que piensan que ya son buenos, ¿por qué? Yo ni robo ni mato. ¿Y ya por eso eres bueno? Todavía te falta mucho para ser bueno. Simplemente no eres un ladrón ni un asesino, pero no eres bueno todavía. Aún te falta no mentir, aún te falta amar a Dios sobre todas las cosas, aún te falta socorrer a los demás, aún te faltan muchas cosas para llegar a ser bueno. O sea, no basta con no hacer el mal. Yo no hago mal a nadie. Bueno, por lo menos ya tienes una parte negativa que has superado, pero te falta lo positivo, hacer el bien. No solamente se trata de no hacer el mal. Eso es lo que nos dice el cura de Ars. Se propuso hacer el bien, convertir a su parroquia y no se desanimó por las dificultades. Empezaron a hablar de él, a levantarle calumnias, a decirle cosas en contra, pero cosas terribles. Y él, orando, pidiendo, haciendo el bien, siendo bueno, a pesar de que le trataban mal. Si queremos hacer el bien, hay que hacerlo sin miedo, a costa de nuestro esfuerzo y sacrificio, como dice el libro del Levítico de Moisés, el hombre más sufrido de la tierra, sufriendo las dificultades, las oposiciones, las debilidades, las tentaciones. Y cuando superamos la barrera del mal y empezamos a hacer el bien, entonces entramos en eso que se llama ser una persona buena. Pero San Pedro, tan valiente, ya lo ven, saltó, le dice el Señor, ven, bajó de la barca, echó a andar sobre el agua, se acercaba al Señor. Pero cuando dejó de mirar al Señor y empezó a mirar las dificultades, se hundió. La verdad es que nosotros muchas veces empezamos a hacer el bien y lo hacemos con ánimo, pero de pronto empezamos a ver solo como que nuestra amplitud de campo consciente, nuestra mirada se estrecha y se queda solamente a ver una cosa, las dificultades que tenemos en hacer el bien. Pero si es que esto, pero es que aquello, pero es que esto cuesta, pero es que esto tal, pero es que esto me va, y si no puedo, y si tal. Y entonces al estrechar mi mira y dejar de mirar a Dios que me ayuda, dejar de mirar a la Virgen que está ahí, que me acompaña, que me defiende, me quedo solo en las dificultades, me desanimo, me hundo, lo que le pasó a San Pedro. Se hundió, ¡pium! Y entonces cuando nos hundimos, Señor, sálvame, empezamos a gritar de vuelta. Ya ven, antes San Pedro gritaba de miedo, pensando que era un fantasma. Ahora grita no de miedo, ahora grita de necesidad,
porque está que se hunde. Señor, sálvame. Pero uno dice, de verdad que San Pedro, esto para que vean ustedes cómo cuando dejamos de mirar al Señor y miramos las dificultades y no vemos la protección, la bendición que Dios nos hace. ¿Cuántas personas que han recibido milagros del Señor? Y tantas pruebas de amor de la Virgen que está con ellos, que les defiende, que les protege. Y ante una dificultad, una tentación, ya hasta se desaniman pensando que ya con esto está todo perdido, ya no se puede hacer nada, ellos son tremendamente malos y todo va a salir al revés. Entonces, la tentación llega de tal manera que se hunden tan profundamente. Pero es que San Pedro no sabía nadar. Si era un pescador de toda la vida. ¿Y creen ustedes que un pescador que anda en la barca no sabe nadar? Entonces, ¿por qué le grita al Señor, Señor, sálvame, que me hundo, que me... ¿Ven? Realmente, las tentaciones a veces nos ofuscan de tal manera que ya no vemos ni nuestra capacidad, ni la ayuda y la gracia de Dios, ni la protección y bendición de la Virgen, ni la ayuda de los demás. Nos cerramos así, vemos solamente una dificultad y de ahí nos salimos. Pues eso le pasó a San Pedro. Así que eso nos pasa a nosotros. Enseguida el Señor Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué tenemos tan poca fe para hacer el bien? ¿Por qué nos desanimamos ante cualquier dificultad? ¿Por qué no somos más valientes y decimos, yo estoy con el Señor, me he confesado, tengo el alma en paz, estoy acercándome a Él a comulgar para que me dé la fuerza que necesito? Confío en Él y no confío en mí, en mis fuerzas, en mi debilidad, porque yo sé que no puedo. Para hacer el bien no tienes que confiar en ti, tienes que confiar en el Señor. Y si yo confío en el Señor, ¿qué es lo que me va a impedir hacer el bien? ¿Cuál es la dificultad que no voy a superar? Por eso tenemos que ser valientes. Y cuando uno tiene fe, miren, esa fe verdadera en el Señor, esa fe que uno confía en Dios, hace que las dificultades, aunque estén ahí delante, pero ya el Señor lo hará, el Señor lo va a hacer. Y el Señor no falla, como nosotros, que sí que fallamos, ¿ve? Nos desanimamos, se estrecha nuestra mira, solamente vemos la dificultad, se nos olvida las veces que Dios nos ha ayudado en otras ocasiones y hemos superado las dificultades y tentaciones, se nos olvida todo y solamente vemos una dificultad y ya estamos que nos hundimos. ¿Es que otras veces no has superado esa misma dificultad? ¿Es que otras veces no has hecho un bien como este y a veces mayor todavía? ¿Es que otras veces no te ha ayudado Dios y la Virgen a superar cosas superiores? ¿Por qué ahora no te va a ayudar? Así es, queridos hermanos, tenemos que vivir de fe, confiar en el Señor. Y cuando tú sientas ahí unas dificultades grandes, mira al Señor, no te apartes del Señor. San Pedro, al mirar a las olas y las dificultades, se hundió. Si nosotros no quitamos nuestra mirada, es decir, no dejamos de hacer la oración, de poner la confianza, de amar con todo el ser y recordar todos los beneficios que Dios nos ha hecho, jamás nos hundiremos. Porque entonces, si estoy con el Señor, ya lo demás no importa. Que las olas son grandes, que sean. Entonces, si me tapan, que tapen también al Señor. Yo me agarro de Él y si me hundo, que se hunda Él. ¿Sí? Pues pedirle al Señor la fe que salva, que la Virgen nos dé esa confianza para no apartarnos ni alejarnos nunca de nuestro Señor.